Azusa Street, el avivamiento que cambió el mundo. Frank Bartleman. El despertar pentecostal de principios del siglo XX. A principios del siglo XX, el nombre Calle Azusa se convirtió en sinónimo de la renovación del Espíritu Santo en los Estados Unidos. Lo que comenzó en un establo de Los Ángeles se convirtió en dinamita y se extendió por todo el país como una explosión en cadena. Ahora, de la pluma de Frank Bartleman, uno de los primeros líderes del movimiento, tenemos un relato de alguien que vivió los acontecimientos de la lluvia tardía, cuando el Pentecostés fue de California a Maine y volvió. Lea información documentada de fuentes originales sobre la zarza ardiente de la calle Quinta, el aposento alto de la calle South Spring, el fenomenal crecimiento de la primitiva iglesia pentecostal, oración continua en Pasadena, el dinámico avivamiento en Gales, la India y Los Ángeles. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, versículo 16. Este librito está dedicado a las muchas preciosas almas junto con las cuales el autor tuvo el privilegio de ver y experimentar los primeros días de bendición de la lluvia tardía, el derramamiento producido en la vieja usina, la obra misionera de la calle Azusa. Ha sido escrito con la esperanza y en la oración de que pueda renovarse. Si hubiera sido perdida la visión de aquellos que alguna vez vivieron con nosotros la gloria de esta primera casa de bendición, y que por medio de este humilde medio pueda ser relatada a las nuevas generaciones. Frank Bartleman, Los Ángeles, California, abril de 1925. Contenido, capítulo 1. Pruebas y bendiciones. Comienza el avivamiento. Capítulo 2. El pastor Srenal retorna del avivamiento en Gales. Capítulo 3. Cae el fuego en la obra misionera de Azusa. Capítulo 4. Las reuniones de la calle Octava y Maple. Capítulo 5. De California a Maine. Capítulo 6. Un nuevo ministerio en el este. Capítulo 7. Una visita a Hawái, el volcán Kilauea. Capítulo 8. El ministerio del hermano Durham en Los Ángeles. Capítulo 9. Un ruego por la unidad. Introducción. Frank Bartleman y Azusa Street por Vinson Sydenham. Pocos eventos han afectado tanto a la historia de la iglesia moderna como el famoso avivamiento de la calle Azusa, ocurrido entre 1906 y 1909, que abriera el camino para la renovación pentecostal que alcanzó a todo el mundo en el siglo XX. De este avivamiento ha surgido un movimiento que en 1980 cuenta con más de 50 millones de pentecostales clásicos, en incontables iglesias y obras misioneras en prácticamente todas las naciones del mundo. Además de estos pentecostales hay innumerables carismáticos en cada denominación, al menos parte de los cuales cuyo legado puede remontarse a las reuniones que se realizaban en la obra misionera de la calle Azusa. Personajes claves en este evento fueron Charles Parham, maestro William J. Seymour, predicador, la ciudad de Los Ángeles, Frank Bartleman, periodista, y el edificio de la obra misionera de la calle Azusa. En un pasaje de apenas 2 cuadras en el centro de Los Ángeles, Azusa 312 es la dirección más famosa de la historia pentecostal carismática. Aunque no estuvo presente en el comienzo del avivamiento de la calle Azusa, Parham fue en muchos sentidos el padre teológico del mismo. Parham había sido un ministro metodista de Kansas, que en 1898 inició un hogar de sanidad en Topeka, donde se invitaba a los alumnos a estudiar las escrituras en la comunidad de un pequeño instituto bíblico. Los alumnos no pagaban por sus estudios, sino que se les requería que vivieran por fe. Parham compartía las enseñanzas normales del movimiento de la santidad de su época, es decir, la justificación por la fe, la santificación como una segunda obra de la gracia, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo previa al milenio. En 1900 tenía aproximadamente 40 alumnos en una mansión de ladrillos cuyos cuartos estaban distribuidos en forma irregular, conocida como la locura de Stone, en las afueras de Topeka.
En enero de 1901, uno de los alumnos de Parham, una joven de 18 años llamada Agnes Osman, fue bautizada en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba. Esto vino como resultado de un intenso estudio de las Escrituras en cuanto a la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. A partir de esta experiencia, Parham construyó su teoría de que el hablar en lenguas era la evidencia bíblica de que alguien había sido bautizado en el Espíritu Santo. Desde 1901 a 1905, Parham y sus equipos de la fe apostólica predicaron el mensaje pentecostal en el Oeste Medio, ganando conversos donde quiera que iban. En 1905 mudó el instituto a Houston, Texas, donde se produjeron las mismas manifestaciones carismáticas. Desde su instituto en Houston, Parham evangelizó todo Texas y el sudoeste. Desde 1901 hasta 1908 pudo ganar aproximadamente 25,000 seguidores en varios estados desde Missouri hasta Texas. Sus obras misioneras de la fe apostólica contaban con poco más que la enseñanza y el carisma de su líder para mantenerlas unidas. Dado que Parham se oponía tenazmente a toda forma de organización eclesiástica, fue en Houston que un predicador negro del sur del movimiento de la santidad llamado William J. Seymour se unió al Instituto Bíblico de Parham. A pesar de las leyes segregacionistas que regían en el sur, Seymour pudo asistir a las clases dictadas por Parham. Seymour era originalmente bautista y había entrado a las filas del movimiento de la santidad antes de 1905. Aceptando luego libremente las radicales enseñanzas de Parham, que ahora incluían 5 puntos: justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, sanidad divina y premilenialismo. Aunque Seymour aceptó la enseñanza de Parham sobre las lenguas, glosolalia, no recibió esta experiencia en Houston. Pero el manto del liderazgo en el recién nacido movimiento pentecostal pronto sería transferido de Parham a Seymour y el lugar de bendición de Houston a Los Ángeles. En 1906, Seymour recibió una invitación para predicar en una iglesia nazarena negra en Los Ángeles, pastoreada por una predicadora, la reverenda señora Hutchinson. Al llegar a Los Ángeles en la primavera de 1906, Seymour se encontró con una ciudad de 228,000 habitantes que crecía un 15% cada año. La atención religiosa de la ciudad se dividía entre muchas religiones extrañas y una gran diversidad de denominaciones. Los Ángeles era un crisol, una metrópolis en que podía encontrarse numerosos mexicanos, chinos, rusos, griegos, japoneses, coreanos y anglo-estadounidenses. La vida religiosa de la ciudad era dominada por Joseph Smith, cuya enorme primera iglesia bautista se había transformado en la iglesia del Nuevo Testamento, como consecuencia del avivamiento galés que se estaba haciendo sentir en Los Ángeles en ese momento. Otra importante influencia religiosa en la ciudad era Phineas Brissett, quien había fundado la Iglesia Pentecostal del Nazareno en 1895. En un intento de preservar la enseñanza de la santidad que según él se estaba perdiendo en la Iglesia Metodista, denominación en la cual había servido como ministro dirigente durante aproximadamente 30 años. Bressy comenzó su trabajo en la obra misionera Peniel, en la zona más pobre de la ciudad, repitiendo lo hecho por Wesley un siglo atrás en Inglaterra. Al ministrar a los desheredados por la sociedad de Los Ángeles, sus seguidores nazarenos se estaban convirtiendo rápidamente en la iglesia del movimiento de la santidad más grande de los Estados Unidos. En la comunidad negra se había desarrollado una rica vida social y religiosa durante los últimos años del siglo anterior, y muchas iglesias metodistas, bautistas y de la santidad se habían focalizado en la comunidad negra centrada alrededor de la calle Bonnie Brae. Sin duda, William J. Seymour fue la figura clave del avivamiento de la calle Azusa y siempre será recordado como el vaso elegido por el Señor para encender la llama del avivamiento pentecostal en todo el mundo. Pero muy pocas de las cosas que él escribió se han conservado para la posteridad. Este hecho no debe ser causa de desánimo, sin embargo, ya que podemos recordar que ni Sócrates ni Jesús dejaron un conjunto de obras escritas para que las leyeran las futuras generaciones. Sócrates tuvo a Platón para registrar sus diálogos y Jesús tuvo a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para dejar un registro escrito de sus enseñanzas. Seymour tuvo a su Frank Bartleman, el diario personal de Bartleman,
y las notas que escribió para la prensa de la santidad constituyen el material más completo y confiable sobre lo sucedido en la calle Azusa. En años posteriores, Bartleman reunió las anotaciones de su diario y los artículos escritos en varios periódicos y los publicó en un libro. En este libro llamado How Pentecost Came to Los Ángeles, como el Pentecostés llegó a Los Ángeles, podemos sentir el entusiasmo de los sucesos ocurridos en la vieja obra misionera de la calle Azusa. Desde el principio, aparentemente Bartleman sintió la significación histórica que revestía este Pentecostés de Los Ángeles. Desde la primera reunión a la que asistió en abril de 1906, sintió que el resultado sería un avivamiento mundial. La vida de Bartleman fue de diversas maneras una preparación para que él pudiera registrar lo sucedido en las reuniones de Azusa. Es probable que, sin sus relatos, el movimiento pentecostal no se hubiera expandido tan rápidamente y con el alcance con que lo hizo. Su actividad periodística no solo informó al mundo sobre el movimiento pentecostal, sino que en gran medida también ayudó a darle forma. Bartleman nació en Bucks County, Pensilvania, en 1871. Su padre era alemán, católico romano, y su madre inglesa, era cuáquera. En la granja en la que se crió, su primer trabajo consistió en seguir al arado. Bartleman temía a su rígido padre, pero disfrutaba de una tierna relación con su madre. Desde los primeros días de vida sufrió de una salud delicada. En sus propias palabras, era un semi-inválido de por vida, que siempre vivió con la muerte mirándome por sobre el hombro. Su conversión se produjo en octubre de 1893 en el Templo Bautista de Filadelfia, pastoreado por el famoso predicador Russell Conwell, autor del clásico Acre of Diamonds, Acres de Diamantes. Después de ser bautizado por Conwell, Bartleman rechazó la oferta de aquel le hiciera de pagar sus estudios universitarios. Explicó que tomé una decisión al elegir entre el púlpito famoso y con el que ganaría buen dinero y un humilde camino de pobreza y sufrimiento. Elegí a las calles y a los suburbios para que fueran mis púlpitos. En el momento en que recibió su licencia para predicar, otorgada por la Iglesia Bautista del Templo, decidió confiar en Dios en lo relativo a su cuerpo. A partir de allí siguió durante toda su vida una devoción total a la doctrina de la sanidad divina. El deseo de predicar lo consumía. El Evangelio era un fuego en mis huesos que ardía todo el día, escribió el joven ministro. En 1897 Bartleman abandonó el ministerio bautista y recaló en el movimiento de la santidad. Se unió al Ejército de Salvación y pasó un breve periodo en Youngstown, Pensilvania, como capitán, aunque luego se retiró muy desilusionado. Más tarde viajó a Chicago para asistir al Instituto Bíblico Moody, pero no estudió mucho tiempo allí, tenía pies movedizos. Pronto se subió a un tren evangelístico para hacer una gira por el sur. Allí se hizo amigo de los negros, para gran consternación de los blancos sureños. Finalmente, la vida nómada lo deprimió. En una segunda gira realizada en 1899, su estado depresivo era tan profundo que llegó a pensar en suicidarse, pero más tarde se sintió lo suficientemente mejor como para considerar la idea de contraer matrimonio. En 1900 se casó con Miss Ladd, directora de una escuela para jovencitas descarriadas en Pittsburgh, Pensilvania. También experimentó entonces su primera manifestación espiritual de gritos y saltos, aunque anteriormente había llevado una vida de tendencia bastante monástica. Poco después de casarse, Bartleman fue ordenado en Filadelfia en relación con lo pentecostal, expresión de la que nunca explicó totalmente su significado. El grupo probablemente fuera uno de los pequeños grupos de la santidad de esa época, que encontró apropiado utilizar la palabra pentecostal en su nombre, como referencia a la segunda bendición de la santificación por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Aproximadamente en la época en que contrajo matrimonio se unió a la iglesia metodista wesleyana y se le asignó un pastorado en Corry, Pensilvania. Este tiempo fue una experiencia poco feliz para Bartleman, que encontró que la iglesia no era ni siquiera espiritual y a su juicio una carga de santidad apartada. En este periodo Bartleman vivió varias experiencias místicas más, además de los saltos y gritos de unos pocos meses atrás. En una reunión de un campamento sintió shocks eléctricos, a tal punto que caía inconsciente. Luego, después de que su caballo fuera sanado como respuesta a una oración,
Una noche Satanás lo atacó en su cuarto para destruirme. A la mención del nombre de Jesús, el diablo huyó. Después de una sanidad milagrosa, Bartelman cayó bajo el poder del Espíritu y permaneció así durante media hora delante de una congregación a la que había predicado. Cuando su suegro lo invitó a unirse a la Conferencia Episcopal Metodista en Nueva York, Bartelman se negó. Aunque en este periodo la Iglesia Metodista se estaba apartando de la expresiva y emocional religión de la santidad, Bartelman iba en dirección opuesta y se refirió a la Iglesia Metodista como muerta y comprometida. Después de abandonar la Iglesia Metodista Wesleyana de Pensilvania, Bartelman fijó su mirada en el oeste, haciendo un trabajo aquí y otro allá. Llevó a su esposa y a su hija recién nacida Esther a un viaje a Colorado, con California como meta final. En Denver trabajó con Alma White, líder de la iglesia Columna de Fuego, un pequeño grupo de la santidad que se especializaba en la danza sagrada. Allí fue que Bartelman se curó para siempre de adorar un credo o un celo religioso. Mientras estuvo en Colorado, Bartelman continuó el ministerio que se convirtió en su misión de por vida: trabajar en los suburbios entre alcohólicos y prostitutas. La mayor parte de su tarea fue hecha en las misiones de rescate de la santidad, que se ubicaban en las áreas centrales de las ciudades más grandes del país. También se sintió llamado a escribir y distribuir tratados como parte de su ministerio. Además de los tratados, Bartelman muchas veces pintaba citas bíblicas en las puentes, en las rocas junto a las carreteras o en otros lugares públicos. Por hacerlo algunas veces estuvo en problemas con la ley. En 1902 fue arrestado en Boulder, Colorado, por pintar citas bíblicas en las paredes del cañón cercano a la ciudad. Además de estas actividades, el infatigable evangelista predicaba en cada salón y prostíbulo que se encontraba en las ciudades que visitaba. En Denver, eso significó más de 100 salones. En 1904, Bartelman finalmente alcanzó su meta, California. Al llegar allí, exclamó: «Hemos llegado al paraíso». Su primera escala fue en Sacramento, donde inmediatamente fue puesto a cargo de la obra misionera Peniel, una misión de rescate de la santidad ubicada en el corazón de la ciudad. Su obra en Peniel falló por obreros incompetentes y por la agresiva actividad proselitista de las obras misioneras rivales, Columna de Fuego y Zarza Ardiente. Además de dejar la obra misionera Peniel, Bartelman trató frenéticamente de retornar al ministerio pastoral. Su intento de lograr un pastorado con la Iglesia Metodista Wesleyana falló, como también su solicitud a Phineas Bresee de que le otorgara un pastorado en una iglesia nazarena. «No hay ninguna disponible», fueron las palabras de Bresee. El desesperado Bartelman debió recurrir a cualquier trabajo que pudiera conseguir: pintar, recoger manzanas, cortar madera, etc. Las cosas se pusieron tan mal que su segundo hijo nació en un hogar de caridad. Los directores del hogar no permitieron que el desventurado evangelista pudiera quedarse allí con su esposa y su hijo. Más tarde, su esposa debió comenzar a buscar comida en los cestos de desperdicios. No tenían dinero para comprar ropa y sus zapatos estaban llenos de agujeros. En diciembre de 1904, Bartelman abandonó Sacramento camino a Los Ángeles, donde registraría algunos de los más conmovedores sucesos en la historia de la Iglesia. El Espíritu nos había llevado a Los Ángeles para el derramamiento de la lluvia tardía. Escribió luego al final de su libro autobiográfico Del arado al púlpito, de Maine a California. En Los Ángeles, Bartelman fue inmediatamente a la obra misionera Peniel en la calle South Main, fundada y dirigida por la señora Maine Ferguson, autora del himno Bendita Quietud. Bresee había trabajado para Peniel antes de fundar la iglesia del Nazareno en 1895. La dificultad y la tragedia esperaban a Bartelman en Los Ángeles: pobreza, enfermedad y la muerte de su hija mayor, la reina Esther. En enero de 1905 dejaron al infortunado predicador y a su esposa transidos de pena, pero más decididos que nunca a cumplir con su ministerio en la ciudad de Los Ángeles. Durante 1905, Bartelman trabajó con las diversas iglesias y obras misioneras de la santidad que había en la zona de Los Ángeles,
pero muchas de las iglesias de la santidad se habían vuelto rígidas y negativas ante cualquier viento nuevo de avivamiento que pudiera comenzar a soplar. Como advertencia para ellas, Bartelmann confesó en su diario que algunas iglesias de la santidad, las más prominentes en esa época, se van a sorprender de que Dios les pase de largo. Él obrará en los canales que se rindan a Él, deben humillarse para que Él las visite. En realidad, las mayores señales del avivamiento en Los Ángeles eran, en 1905, las iglesias metodistas y bautistas, en particular la iglesia metodista de Lake Avenue en Pasadena y la primera iglesia bautista de Los Ángeles pastoreada por Frank Smile. El avivamiento en la iglesia de Smile fue iniciado por las noticias del gran avivamiento que se produjo en Gales en 1904 y 1905 con Evan Roberts. Un viaje de Smile a Gales y un intercambio de correspondencia entre Bartelmann y Evan Roberts demuestran un lazo espiritual directo entre el movimiento de Dios en Gales y el derramamiento pentecostal de Los Ángeles en 1906. También en este momento Bartelmann comenzó a escribir artículos para la prensa de la santidad. Sus artículos escritos en Los Ángeles fueron impresos en el Camino de Fe de Columbia, Carolina del Sur y el Evangelista de Dios de Cincinnati, Ohio. A partir de esos influyentes periódicos, los artículos de Bartelmann fueron reimpresos en otros periódicos de la santidad en todo el país. En 1906, Bartelmann ya era conocido en los círculos del movimiento como un reportero confiable, cuyos artículos enfatizaban la necesidad de renovación espiritual en todos los cristianos, pero en particular en los integrantes del movimiento de la santidad. Por lo tanto, estaba en una posición estratégica para describir el clima espiritual de Los Ángeles antes del avivamiento de la calle Azusa, y para informar sobre los eventos históricos luego de que comenzaran las reuniones allí en 1906. Los relatos del avivamiento en la calle Azusa fueron reunidos en un libro publicado por Bartelmann en 1925, como el Pentecostés llegó a Los Ángeles. Como fue en el principio. Este libro fue escrito varios años después de los eventos sucedidos entre 1906 y 1909 y está compuesto por extractos de su diario personal y de artículos que había escrito para la prensa de la santidad. En este libro, Bartelmann se incluye a sí mismo en la historia como uno de los promotores de los sucesos de la calle Azusa, aunque es cierto que Bartelmann ayudó a establecer el clima espiritual en que el movimiento pentecostal pudo florecer en Los Ángeles. El rol vital fue el de William J. Seymour, pastor de la obra misionera de la calle Azusa. En 1906, Seymour había sido invitado a predicar en una iglesia nazarena negra, pastoreado por la señora Hutchinson. Cuando Seymour predicó su primer sermón proclamando la teoría de la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, fue echado de la iglesia nazarena. El predicador errante fue entonces invitado a quedarse en el hogar de Richard Asbury, en la calle Bunny Brae, hasta que pudiera arreglar lo necesario para volver a Houston. Pero Seymour estaba destinado a pasar el resto de su vida en Los Ángeles, debido al poderoso avivamiento que se desató poco después. En 1906, la teoría que hizo que Seymour fuera echado de esa iglesia nazarena era nueva para los círculos de la santidad. Expresada en forma simple, la teoría dice que no se puede afirmar que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo sin contar con la evidencia inicial del hablar en lenguas, como lo hizo la iglesia en el día de Pentecostés. Esta era una enseñanza ofensiva y revolucionaria, ya que prácticamente todos los cristianos decían haber sido bautizados en el Espíritu, los evangélicos en el momento de su conversión y los del movimiento de la santidad en el momento de su segunda bendición o santificación completa. La enseñanza del bautismo del Espíritu certificado por la glosolalia se convirtió en la pieza central de la enseñanza pentecostal, con Seymour como apóstol del movimiento. Aunque aún no había hablado en lenguas, él mismo, cuando fue echado de la iglesia nazarena, Seymour lo hizo poco después, en el hogar de los Asbury. Las reuniones caseras de oración pronto dejaron paso a reuniones en las que cientos de personas llenaban la casa hasta el porche, ansiosas por escuchar a Seymour y sus seguidores que hablaban en lenguas. Pronto la cantidad de gente que asistía creció tanto que fue necesario encontrar una nueva sede para este grupo en rápido crecimiento. La búsqueda de un lugar en el centro de Los Ángeles produjo como resultado un viejo edificio abandonado en la calle Azusa, que había sido utilizado sucesivamente como templo de una iglesia metodista, establo o depósito. En 1906 estaba en ruinas, pero era adecuado para la bandada de pentecostales que comenzaron a realizar sus cultos allí
en abril de 1906. Bartleman comenzó a asistir a los cultos cuando el grupo aún se reunía en la calle Bonnie Brae y luego siguió a Seymour a la calle Azusa. El periódico Los Angeles Times escribió el primer artículo sobre los sucesos de Azusa en abril de 1906. El artículo, aparecido en primera plana, llamaba a las lenguas una extraña Babel y a los seguidores de Seymour una secta de fanáticos, con lo cual solo consiguió que se despertara la curiosidad de la gente, que comenzó a acudir en masa a las reuniones de la calle Azusa. La prensa escribió cosas vergonzosas sobre nosotros, diría Bartleman, pero eso solo hizo que viniera mucha más gente. Lo que sigue es parte de un artículo aparecido en el Times el 18 de abril de 1906. Emitiendo extraños sonidos y expresando un credo que parecería incomprensible para cualquier mortal en su sano juicio, la más reciente secta religiosa ha comenzado en Los Ángeles. Las reuniones se realizan en una choza a punto de derrumbarse en la calle Azusa, cerca de San Pedro, y los devotos de esta extraña doctrina practican los más fanáticos ritos, predican las teorías más alocadas y llegan a un extremo de loco frenesí en su peculiar celo. La congregación se compone de personas de color y unos pocos blancos que vuelven odiosas las noches para el vecindario con sus aullidos de adoradores y pasan horas sacudiéndose de adelante para atrás en una actitud de oración y súplica que crispa los nervios. Dicen tener el don de lenguas y ser capaces de comprender la Babel. El avivamiento continuó durante 3 años y medio en Azusa. Las reuniones se realizaban 3 veces por día, mañana, tarde y noche. El hablar en lenguas era la atracción principal, pero la sanidad de los enfermos no le andaba lejos. Las paredes pronto quedaron cubiertas de las muletas y los bastones de los que eran milagrosamente sanados. El don de lenguas fue pronto seguido por el don de la interpretación. Pasado un tiempo, Seymour y sus seguidores comenzaron a decir que la totalidad de los dones del Espíritu habían sido restaurados a la iglesia. Pronto se hizo obvio que Seymour era la personalidad líder en el Pentecostés de Los Ángeles. Se convirtió en el pastor de la iglesia y siguió siéndolo hasta su muerte en 1929. A pesar del hecho de que Seymour era negro, muchos de sus seguidores eran blancos, aunque al principio del avivamiento predominaban los negros. En el momento de mayor desarrollo, los blancos eran mayoría. Después, la obra misionera volvió a estar compuesta predominantemente por negros. Dado que los blancos comenzaron a organizar sus propias iglesias en Los Ángeles después de 1906, en cuanto a la situación racial, Bartleman sostenía, exultante, que la línea que separaba los colores ha sido borrada por la sangre. A medida que continuaba el avivamiento, era evidente que el rol de Bartleman sería el de informar al mundo religioso sobre el Pentecostés de Los Ángeles. Sus artículos contaban con un gran público en todos los Estados Unidos y en todas las tierras. Sus artículos sobre Azusa aparecían en Camino de Fe, El Evangelista de Dios y El Cosechador Cristiano y se pasaban de mano en mano. Además de los artículos escritos por Bartleman y los negativos comentarios aparecidos en la prensa secular de Los Ángeles, Seymour y los líderes de Azusa comenzaron a publicar su propio periódico, titulado La Fe Apostólica. El mismo se enviaba gratuitamente a cualquier persona que lo deseara en los Estados Unidos. La editora era una mujer blanca que trabajaba en la obra misionera, Florence Crawford. El nombre se tomó del movimiento de la fe apostólica de Charles Parham. Sin embargo, la conexión entre Seymour y Parham se rompió. En octubre de 1906, Seymour había invitado a Parham, su padre en el Evangelio, a predicar en Azusa, pero los mensajes negativos de Parham y sus intentos de corregir lo que él consideraba abusos llevaron a que fuera expulsado de la iglesia. De allí en adelante hubo una ruptura completa entre Seymour y Parham que nunca fue sanada. Pero ya nada podía detener el inexorable avance del avivamiento que surgía de la calle Azusa. Comenzaron a llegar peregrinos a Azusa desde todas partes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Ellos, a su vez, llevaban el fuego a otros lugares.
Desde Carolina del Norte llegó Gaston Barnabas Caswell de la Iglesia Pentecostal de la Sanidad. Después de crucificar sus actitudes racistas, pidió a los hermanos de color de Azusa que oraran por él. Según su propio testimonio, Caswell recibió el bautismo y pronto estuvo hablando en la lengua alemana. Pocos meses después, en una reunión en Dunn, Carolina del Norte, y una gira de predicación por el sur, Caswell llevó a varias denominaciones de la santidad del sur al pentecostalismo. La Iglesia Pentecostal de la Santidad, la Iglesia de Dios, la Iglesia de la Santidad bautizada por fuego, la Santa Iglesia Unida de América y la Iglesia Bautista Pentecostal del Libre Albedrío. C. H. Mason, presidente de la Iglesia de Dios en Cristo de Memphis, Tennessee, llegó a Azusa en 1906 y recibió su experiencia personal. Después de que volvió a su iglesia, la mayoría de la Iglesia de Dios en Cristo se pentecostalizó en Birmingham, Alabama. Pinson y H. G. Rogers, futuros pilares de las Asambleas de Dios, organizadas en 1914, fueron bautizados en el Espíritu Santo bajo el ministerio de Caswell. Cuando Florence Crawford se mudó a Portland, Oregon, llevó con ella el periódico de Azusa, La Fe Apostólica, y tomó ese nombre para su nueva denominación pentecostal. Desde Azusa, la llama pentecostal se extendió hacia Canadá, con R. E. McAllister y A. H. Arge, el apóstol del Pentecostés, a Europa. T. B. Barrett canceló un viaje que había planeado hacer a Azusa después de recibir su Pentecostés en Nueva York. Al volver a Oslo, Noruega, en 1906, abrió la primera obra misionera pentecostal en Europa. A partir de su ministerio, la antorcha pasó a Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y Francia. En forma menos directa, la llama pasó a Chile, bajo el ministerio del misionero de la Iglesia Metodista Americana Dr. W. C. Huber, a Brasil bajo el ministerio de Daniel Berg y Gunnar Wingren, y a Rusia y otras naciones eslavas con Iván Boronayev, un bautista ruso de la ciudad de Nueva York. Así fue como en poco tiempo el Pentecostés de la calle Azusa se convirtió en un mover del Espíritu Santo a nivel mundial. Las 5 enseñanzas principales de Azusa sirvieron como pautas por las que se rigió esta primera oleada de pentecostales. Primero, justificación por fe. Segundo, santificación como obra concreta de la gracia. Tercero, el bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas. Cuarto, la sanidad divina como en la expiación. Y quinto, el arrebatamiento personal premilenialista de los santos en la segunda venida de Cristo. Aunque muchos vientos de doctrina soplaban en Azusa, Seymour y sus seguidores hicieron énfasis en estas enseñanzas durante todos los años que funcionó la obra misionera. Con el tiempo, las opiniones del mundo religioso se dividieron amargamente en cuanto al avivamiento de la calle Azusa. Aunque un gran porcentaje del movimiento de la santidad aceptó el avivamiento como señal del Pentecostés, por el cual tanto tiempo habían orado. La mayoría rechazó el pentecostalismo. Los fundamentalistas lo rechazaron, y para 1928 habían excluido de sus filas a todos los pentecostales. La gran mayoría de los cristianos de las denominaciones más importantes sabían poco y nada de este movimiento, o lo rechazaban considerándolo una herejía más de la ola de la santidad. Después de 75 años es posible ahora tener una mejor perspectiva histórica en lo relativo al avivamiento de la calle Azusa en los años de 1906 a 1909. Durante el pico de entusiasmo era imposible que alguien fuera objetivo sobre los eventos ocurridos en la obra misionera y las enseñanzas que allí se impartían. Para ellos que fueron bautizados en el Espíritu y hablaron en lenguas, la reunión era un preanuncio de un avivamiento mundial. Para los que rechazaban las enseñanzas de Seymour, soplaban vientos de perdición en la choza de la obra misionera en la calle Azusa.
La tormenta de acusaciones y contraacusaciones que giraban alrededor de la controvertida obra misionera hizo poca mella en Bartleman y Seymour, aunque reconocieron que había excesos y que ocasionalmente se habían entrometido espiritistas y médiums entre ellos. Siguieron considerando que el avivamiento era el comienzo de un despertar histórico. Una característica principal de los cultos era la lectura de informes de otras ciudades, estados y naciones donde se estaba extendiendo el avivamiento. La opinión de Bartleman era que el avivamiento liberado en la calle Azusa sería de alcance mundial, sin dudas. Mientras Bartleman se regocijaba en las dimensiones históricas del nuevo movimiento, otros en Los Ángeles no estaban tan seguros. En diciembre de 1906, el Dr. Phineas Bresee, fundador de la Iglesia del Nazareno, conocida en ese momento como Iglesia Pentecostal del Nazareno, se sintió movido a escribir un editorial sobre los cultos en la calle Azusa en el Mensajero Nazareno. Bresee vivía en Los Ángeles, cerca de la obra misionera, pero no hay evidencia de que haya asistido alguna vez a los cultos que allí se realizaban. En el artículo titulado El don de lenguas se refirió tangencialmente a los artículos que Bartleman ya había enviado a los editores de periódicos de la santidad ubicados en el este. Pero algunas personas que han tenido la confianza de los editores del este lo suficiente como para asegurarse la publicación de lo que han escrito, han presentado tan maravillosos relatos de sucesos ocurridos en conexión con esto, que en razón de aquellos que están a la distancia y de los muchos que nos escriben sobre ello, estimamos prudente decir simplemente una palabra. Minimizando la importancia del fenómeno de la calle Azusa en Los Ángeles, Bresee sostenía: localmente es insignificante tanto en número como en influencia. En lugar de ser el más grande movimiento de la época como se lo representa, al menos en Los Ángeles, es de poca monta. Ha tenido y tiene ahora en la vida religiosa de la ciudad tanta influencia como un guijarro echado al mar. Finalmente, Bresee creía que los pentecostales de la calle Azusa casi llegaban al fanatismo y la herejía al enseñar que los cristianos son santificados antes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, siendo este bautismo el don de poder sobre la vida santificada, y que es esencial y necesaria evidencia del bautismo el don de hablar con nuevas lenguas, que él llamaba un jerga sin sentido. En cuanto a los adoradores que se reunían en la calle Azusa, el líder nazareno manifestaba: aquellas personas más o personas menos cuya experiencia es insatisfactoria, que nunca han sido totalmente santificadas o han perdido la preciosa obra que fuera realizada en sus corazones, correrán tras la esperanza de cosas excepcionales o maravillosas solo para su propia destrucción. Es obvio que los tan maravillosos relatos a los que Bresee se refería eran los que Bartleman hacía circular en la prensa de la santidad. Su opinión de que el movimiento tenía tanta influencia en Los Ángeles como un guijarro echado al mar fue contradecida por el enorme crecimiento de las iglesias pentecostales en la zona de Los Ángeles y la explosiva expansión del pentecostalismo en los Estados Unidos. Finalmente, Bartleman resultó ser mejor profeta que Bresee. Quizá la capacidad de prever que Bartleman fue resultado de su vida y su carrera antes de 1906. Era un agudo observador, escribía con viveza sobre todo lo que veía y no temía juzgar todo y a todos los que veía. A lo largo de su vida se produjeron muchos sucesos importantes y puntos de inflexión de la vida religiosa en los Estados Unidos. Cuando se unió a la nueva orden de sacerdotes como pentecostal, Bartleman no tuvo problema alguno en aceptar que el bautismo en el Espíritu Santo se evidenciaba en el hablar en lenguas. Cuando William Durham en Chicago predicó sobre la santificación como una obra completa, Bartleman estuvo a su lado y aceptó alegremente sus enseñanzas. Pocos años después, cuando apareció el movimiento de la unidad, Bartleman se unió a Glenn Cook y Frank Edward y fue rebautizado en el nombre de Jesús. Después de unirse a lo que los pentecostales trinitarios llamaban el movimiento pentecostal de solo Jesús, Bartleman perdió muchos amigos y contactos. Ya no podía escribir para periódicos pentecostales ni de la santidad.
por lo que perdió gran influencia en el movimiento y se vio en gran manera aislado, excepto por sus colegas de la unidad. Después de los años del despertar de Azusa, Bartelman continuó sus viajes y escribió otros libros, especialmente Two Years Mission Work in Europa, 1912 a 1914, 2 años de obra misionera en Europa. Este libro describe sus experiencias durante un viaje alrededor del mundo que fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Su descripción de Europa al momento de comenzar la guerra y sus intentos de volver a su hogar cruzando la zona de conflicto realmente son de lectura estimulante, pero nada de lo que hizo durante el resto de su vida puede compararse con la importancia de sus informes sobre cómo fue en el principio en la calle Azusa. El antiguo evangelista, que hasta el fin de sus días sufrió de muy malas condiciones de salud, pasó sus últimos años en Los Ángeles, dedicado a su primer amor, la obra misionera. Finalmente se negó a unirse a cualquiera de las denominaciones pentecostales establecidas. Murió como había vivido, en independencia. La muerte le llegó en septiembre de 1935 en su amada Los Ángeles. En los años posteriores a 1909, Seymour continuó como pastor en la obra misionera de Azusa. Luego de su muerte, su esposa continuó con los cultos durante unos años más, hasta que la misión fue cerrada en 1929. El viejo y santo edificio fue ofrecido a las Asambleas de Dios en caso de que lo quisieran como monumento histórico pentecostal. Los líderes de esta iglesia lo rechazaron, alegando que no estaban interesados en reliquias. Al conmemorarse el 75º aniversario del avivamiento de la calle Azusa en 1981, es posible reflexionar sobre la importancia de este evento que fue un momento decisivo en la historia cristiana. En este año se estima que el número aproximado de pentecostales y carismáticos en el mundo es aproximadamente 75 millones. Esto significaría que aproximadamente 1 millón de personas por año han aceptado las premisas del Pentecostés de Los Ángeles a partir de 1906. En 1981 el Pentecostés ha llegado a la misma Roma. Millones de pentecostales católicos se regocijaron en el bautismo en el Espíritu Santo en 1975. Más de 10.000 católicos se reunieron en la Catedral de San Pedro en Roma para celebrar la estación de Pentecostés en un culto memorable. Estos carismáticos se gozaron al escuchar al Papa Pablo VI dar su aprobación al movimiento. En el clímax de ese culto, miles de personas hablaron y cantaron en lenguas. En 1978, un culto pentecostal similar se realizó en la Catedral de Canterbury, en Inglaterra. Aproximadamente 2.000 anglicanos y episcopales llenos del Espíritu se gozaron en él, mientras lenguas y profecías brotaban en la venerable sede de la Comunión Anglicana Mundial. El arzobispo Cogin fue el orador en esa ocasión y habló en términos brillantes sobre la renovación en Inglaterra. Se ha recorrido un largo camino desde la calle Azusa hasta San Pedro y Canterbury, pero en 1981 es obvio que el Pentecostés no solo ha llegado a Los Ángeles, sino a todas las ciudades y naciones del mundo. El último capítulo de este libro, titulado Un ruego por la unidad, suena extrañamente relevante a aquellos que están activos en los movimientos de renovación pentecostal carismático en la actualidad. Después de experimentar toda una vida de luchas y divisiones sectarias, un Bartelman más maduro concluye su libro sobre Azusa con un llamado ecuménico. Por la unidad de los creyentes hoy, por un cuerpo, para que la oración de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea, sea respondida. Pertenecemos al uno y único cuerpo de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Pertenecemos al uno y único cuerpo de Cristo es una frase que bien podría aplicarse al conjunto de creyentes que se reunían en la obra misionera de la calle Azusa en abril de 1906. Nunca pertenecieron a un grupo denominacional organizado. Ninguna de las grandes denominaciones pentecostales de la actualidad, como las Asambleas de Dios o la Iglesia de Dios en Cristo, puede afirmar que esa obra misionera es de su exclusiva pertenencia. Ella pertenece a la totalidad del cuerpo de Cristo. Seymour no puede ser reclamado por los negros,
ni por los pentecostales solamente. Él le pertenece al cuerpo entero de Cristo, de todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos, y el bautismo en el Espíritu Santo, con sus dones y gracias correspondientes, no pertenece solo a los pentecostales, sino al cuerpo todo de Cristo. Es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Este libro ha sido reimpreso en honor de Johnny Bartleman, hijo del autor, quien nació en Los Ángeles en 1906, durante el clímax del avivamiento de la obra misionera en la calle Azusa. En momentos de escribirse estas palabras en julio de 1980, Johnny continúa con el ministerio de su padre a las personas marginadas por la sociedad, por medio de su labor en la misión de fe cristiana de la calle Eco en Los Ángeles. Capítulo 1. Pruebas y bendiciones. Comienza el avivamiento. El autor de las páginas que siguen llegó a Los Ángeles, California, con su esposa y 2 hijas, la mayor de 3 años y medio de edad, el 22 de diciembre de 1904, luego de trabajar durante 2 años como misionero en el norte, habiendo cruzado previamente el continente en varias tranquilas etapas. Después de detenernos por una noche en la obra misionera Peniel, en la calle Smythe 227, alquilamos a unos amigos 2 cuartos sin amoblar en un primer piso, sin calefacción, en la calle Temple 1055. Yo tenía poco dinero, conseguí algunos muebles, cocinábamos y comíamos bajo una carpa tendida en el patio. Sufríamos mucho, porque llovía y hacía frío. Nuestra hija más pequeña se enfermó, pero Dios la libró. La mies era mucha, pero los obreros pocos en esos días. Había mucho trabajo misionero y nuestro alrededor, pero la pregunta era cómo serían suplidas nuestras necesidades. Comencé a hacer reuniones en la calle, pero pronto un oficial me lo impidió. Yo no tenía permiso, por lo cual fui a trabajar con las obras misioneras ya establecidas. Cada noche tomaba parte de algún culto y pasaba los días haciendo obra personal. Vivíamos por fe, ya que no teníamos ingresos. Yo había servido al Señor así desde mi conversión en 1893 y poco después fui llamado a predicar. Mi esposa tenía mi misma convicción. Para el 31 de diciembre habíamos recibido solo 50 centavos. No habíamos progresado. Mi salud era débil desde mi niñez. En ese momento escribí en mi diario: mi salud es muy débil, pero creo que viviré para ver terminada mi obra. A pocos les gusta ir a los lugares difíciles, pero mi tarea es ir donde otros no quieren ir. Parece que Dios solo puede conseguir un hombre que no tiene más motivo por el cual vivir que el cielo para hacer la obra, porque lo que se necesita es un hombre con esa fortaleza. Me alegra que Él me use hasta lo último para su servicio. Prefiero gastarme a arrumbarme, prefiero morir de hambre para Dios si es necesario que engordar para el demonio. Ese era el espíritu de mi consagración. El 2 de enero testifiqué y ayudé en una reunión que duró todo el día en la iglesia evangélica metodista de Boyle Heights, a la que llegué a pie, ya que no tenía dinero para tomar un coche. Estaba muy cansado al volver, por lo que le pedí al Señor que me llevara en coche y encontré una moneda en la acera. Así volví a casa en coche. Prediqué en la obra misionera de la calle Quinta, que era controlada por zarza ardiente. Dios me ungió con su gracia mientras exhortaba a encontrar el punto medio entre el formalismo y el fanatismo. La gente se estaba volviendo loca. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. El diablo parte una obra por la mitad y huye llevándose el corazón, dejando a los santos en los extremos, y así destruye el todo. Somos criaturas de extremos. La pequeña Esther, nuestra hija mayor, comenzó a sufrir de convulsiones y se fue a estar con Jesús el 7 de enero a las 4 de la madrugada. Ella había sufrido toda su vida. Era muy débil desde el día que nació. Esta vez parecía que la voluntad de Dios era llevársela. Me vi obligado a orar para que se viera librada de tanto sufrimiento. Sentía que la estaba sujetando con mis oraciones y así prolongaba su sufrimiento. Dios la quería, pero no podía arrancarla de mí. Él hizo que yo estuviera dispuesto a renunciar a ella y se la llevó. Pronto pasó al mundo de gloria sin luchar más. Yo la había besado esa mañana por última vez, mientras estaba consciente.
sin darme cuenta de que sería el último beso. Nuestros pequeños se nos escapan muy rápidamente. Aprovechémoslos al máximo cuando los tenemos con nosotros. Tratemos a los niños con dulzura. La vida ya es bastante dura con ellos y quizá tengamos que lamentar su pérdida cuando sea demasiado tarde. Este es un universo tremendo para el espíritu infantil, lleno de fuerzas terriblemente malignas. Debemos protegerlos y ayudarlos todo lo posible. Mi esposa rogaba a la mujer inconversa que estaba en la casa que arreglara sus cosas con Dios mientras el espíritu de la pequeña Esther partía. Tan grande era la gracia que le había sido dada. Habíamos esperado que nuestra pequeña familia jamás se viera quebrada por la muerte, pero Dios sabía que era lo mejor. Copio lo que sigue de mi diario, escrito en ese momento. La pequeña Esther se deslizó de nuestro lado esta mañana temprano para irse con Jesús. Los ángeles la llamaban y fue a encontrarse con ellos. Se la llevaron y dejaron nuestros corazones en soledad. Oh, qué vacío deja su ausencia en nosotros, pero no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Ella es salva por siempre jamás, salva de un mundo enemigo, de una vida de sufrimiento. Ella era demasiado frágil para el largo viaje de la vida en este mundo. Por eso Dios la libró. Era tan inocente del mal como era posible serlo. El dolor más grande de su vida ya terminó para ella. Se ha ido antes, delante de nosotros, ahorrándose el dolor de la partida. Ha escapado y ahora está segura, mientras que nosotros debemos continuar la lucha. Su obra concluyó en el fresco de la temprana hora de la mañana de la vida y se ha ido al hogar sin tener que sufrir el calor del viaje. Los ángeles la cuidarán mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo, y será inconcebiblemente más feliz por su propio bien. No quisiera llamarla para que volviera, aunque pudiera. Por eso dejamos su cuerpo aquí con la plena seguridad de una resurrección gloriosa. Algún día su espíritu glorificado, radiante y arrebatado por el gozo inefable del cielo, nos encontrará en la bella entrada. Confiamos en que no pasará mucho tiempo. La pequeña Esther era verdaderamente una gloria de la mañana. Esa era la flor que más le gustaba. Coloqué una de estas flores sobre su pecho dulcemente mientras su cuerpo yacía en el ataúd, listo para ser enterrado. Pero ella se había ido, donde están Dios y los ángeles, y nunca se fatigaría del mundo. Estábamos felices de que hubiera venido a nosotros, aunque solo se quedó un corto tiempo, y nos rompió el corazón al partir. Hay un alma más en el cielo. Si nosotros también somos llamados antes de que Jesús venga, solo nos pesarán los que debemos dejar atrás. Nos regocijaremos por todos los que se han ido antes. Solo extrañamos a nuestros seres queridos aquí. Si solo pudiéramos captar una línea de la pura melodía del cielo, perderíamos el gusto por los sonidos terrenales para siempre. Si pudiéramos captar un atisbo de nuestros seres queridos que se han ido por la puerta entreabierta, ya la tierra no podría contenernos. Debemos ver las cosas del lado del cielo. Los sonidos y los espíritus de la tierra son muy crudos y crueles. El cielo es todo amor y gozo y paz y descanso. Gracias a Dios. Allí ya no se conocerán el dolor y la partida. No más sillas vacías ni tumbas, ni ataúdes allí. La hermana Frambes, esposa del pastor de la iglesia metodista en Lamont Park, California, me relató la siguiente historia real en este momento. El incidente ocurrió hace más de medio siglo en un suburbio de Columbus, Ohio. La anciana tía Mellinger, una maravillosa santa testigo presencial, se lo relató muchas veces a la hermana Frambes. Una pobre y oscura familia tenía una hijita de 10 años de edad. La criatura siempre había sido muy precoz para las cosas de Dios y ahora estaba a punto de morir. La tía Mellinger, junto con otras personas, se había acercado para verla morir. Pronto la niña exclamó como si estuviera prestando atención a algo: «Escuchen, escuchen». Intentaron escuchar algún sonido, pero no lo lograron. Los oídos de la niña ya habían sido despertados para escuchar sonidos que estaban más allá de la capacidad auditiva terrenal. Pero muy poco después ellos también comenzaron a oír las más bellas melodías musicales, que evidentemente no eran de este mundo, que se acercaban desde la distancia.
El sonido se aproximó rápidamente, se hizo más audible, hasta que finalmente se detuvo justo sobre la casa donde estaban reunidos. El rostro de la niña se encendió con un verdadero halo de gloria, y mientras la presencia de Dios llenaba el cuarto, comprendieron que un grupo de seres celestiales los rodeaban, y parecía que casi podían oír el sonido del batir de alas de los ángeles, al tiempo que el espíritu de la pequeña se retiraba de este templo de barro en un arrebatamiento de gozo trascendente. La música celestial comenzó nuevamente y pronto se perdió en la distancia. Los ángeles habían vuelto a la ciudad celestial y el espíritu de la pequeña había partido con ellos. Venid, ángeles, venid alrededor de mí, oh, llevadme muy lejos sobre vuestras níveas alas a mi hogar inmortal. Leemos en el diario de John Wesley en su anotación del día 29 de marzo de 1782, dice: siendo jueves santo, vine a Mansfield a asistir en los cultos del día. Mientras administrábamos el sacramento a aproximadamente 1300 personas, escuché un sonido solemne, grave, suave, como el de una arpa eólica. Continuó durante 5 o 6 minutos y afectó de tal manera a tantas personas que no pudieron contener las lágrimas. Luego gradualmente se desvaneció. Evidentemente, se trataba del coro de ángeles que se unía a la adoración. La hermana Ferguson vino de la obra misionera Peniel a consolarnos al día siguiente de la muerte de Esther, pero al entrar en el cuarto se vio obligada a exclamar: «Pero el Consolador está aquí». No teníamos dinero para el funeral, pero el hermano Geo Stud nos consiguió una parcela barata de la municipalidad en el cementerio Evergreen, en la sección de niños. Esther yace enterrada entre los niños de otros países y así sigue siendo una pequeña misionera como lo fuera en vida. Yo llevé el ataúd, que contenía todo lo que quedaba en la tierra de nuestra pequeña querida, sobre mis rodillas en el coche. Estaba lloviendo demasiado como para que mi esposa fuera al cementerio, entonces la enterramos en un día oscuro y tormentoso, para esperar la mañana de la resurrección, donde no habrá nubes ni lamentos. Cuán puro será el aire de esa mañana, cuán gloriosos nuestros seres amados, cómo cantará la creación toda mientras aparece el sol de justicia, con sanidad en sus alas. No tuvimos coche fúnebre ni el funeral acostumbrado, pero Dios proveyó, como lo había hecho durante la vida de la niña. Nuestra pequeña reina Esther parecía haber nacido para esta hora. Esther 4:14. Junto a ese pequeño ataúd, con el corazón sangrante, entregué nuevamente mi vida al servicio de Dios, en la presencia de la muerte. Cuán reales se vuelven las cosas eternas. Prometí que el resto de mi vida sería dedicado enteramente para Él. Dios hizo un pacto nuevo conmigo, y yo le rogué que abriera una puerta de servicio rápidamente, para que no tuviera tiempo de caer en la tristeza. Justo una semana después de la partida de la pequeña Esther, comencé a predicar 2 veces por día en la pequeña obra misionera Penuel, en Pasadena. El diablo luchó con fuerza. Debe de haber sentido lo que se estaba acercando por momentos. Mientras predicaba, una ráfaga caliente del abismo parecía golpearme. Más de una vez me desvanecí y tuve que juntar nuevas fuerzas antes de continuar. Allí prediqué al mediodía y a la noche durante casi un mes. Una noche tuvimos un tiempo de gran quietud en el altar durante casi 1 hora. El Señor llegó verdaderamente cerca. Estábamos en silencio delante de Él. Es bueno estar en silencio. Entonces Él nos habla con esa voz suave y apacible. Nuestros espíritus están demasiado inquietos. No podemos escucharlo. Él no grita ni hace torbellinos. Pronto tuvimos un tiempo de gran quebrantamiento en la obra misionera. Las almas comenzaron a llegar al Calvario llorando. Un día, mientras iba a Pasadena, el demonio trató de electrocutar al conductor. El trole también se salió del cable 1 docena de veces y pareció que nunca llegaríamos. Yo tenía un mensaje que me ardía en el alma y oré con todas mis fuerzas. Finalmente llegamos justo a tiempo para que yo diera el mensaje en la reunión. Tuvimos una gran victoria, pero el diablo había hecho todo lo posible para impedirlo. Teníamos reuniones de poder, con maravillosos cultos evangelísticos. El Espíritu convencía con su poder. El 6 de febrero
Llevé a mi esposa y a la pequeña Ruth a Pasadena, a la casa pastoral de la obra misionera. Había comenzado la lucha. Un enemigo trató de persuadir a los Ferguson de Los Ángeles de que detuvieran las reuniones, pero Dios lo mandó a la cama con gripe. Decidí que no comería ni dormiría hasta que hubiera victoria, así que ayuné durante todo un día. Esa noche el Señor se manifestó con poder. Él no quería que muriera en sus manos. No pude predicar por la fuerza de la presencia de Dios. La gloria reflejaba en mi rostro como un baño de sol caliente. Dios habló esa noche. El púlpito estuvo rodeado de gente que buscaba sinceramente a Dios hasta la medianoche. Mi obra allí aparentemente había terminado por ese momento, así que alquilé 2 cuartos sin amoblar en la calle Grove 213, Pasadena, por $5 por mes, y mudé a mi familia allí, trayendo nuestros muebles desde Los Ángeles. Mis nervios habían quedado muy desgastados por los años de trabajo misionero pionero en varias partes del país. Siempre habíamos trabajado por fe, habiendo tomado como lema Isaías 33:16, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No teníamos dinero, por lo cual me pareció necesario conseguir empleo por un tiempo. En ese momento yo todavía no le había dado la espalda por completo al trabajo secular, como Dios me guió claramente a hacerlo tiempo después. No obstante, ya había estado predicando durante más de 10 años. Aunque se habían salvado muchas almas durante las reuniones de ese mes en la obra misionera Peniel, la victoria más grande fue ganar un grupo de jóvenes que estaban asistiendo allí. Varios de ellos fueron llamados por el Señor para servirlo, y Orville Tingle, 2 de ellos, al menos, son muy activos en la obra pentecostal en la actualidad. La hermana Mamie Cravel también jugó un activo rol en estas reuniones, especialmente en el ministerio de intercesión. Fue un vaso escogido por el Señor que luego también colaboraría activamente en la obra pentecostal. A pesar de la debilidad de mi cuerpo, conseguí trabajo como jardinero. Esto nos proveyó de comida. Yo predicaba con frecuencia en las calles y ayudaba en la obra misionera. Mi siguiente trabajo fue cosechar naranjas con la ayuda de una escalera, pero tuve que abandonarlo al mediodía de la primera jornada. El peso de la fruta y la escalera que se doblaba casi me rompen la espalda. Este era mi punto débil. Conseguí más trabajo como jardinero y construyendo cercas. Esto no era tan duro. Casi todas las noches me encontraba en alguna reunión predicando o testificando. Era mi vida. Mi primer llamado era predicar. Sufrimos mucho por el frío y la lluvia, porque solo teníamos un quemador de gas en la casa, tanto para calefacción como para cocinar. La pequeña Ruth se enfermó con fiebre y casi nos habíamos quedado sin comida. El trabajo escaseaba. Prediqué en la obra misionera Peniel sin mencionar nuestra necesidad, pero declarando mi fe en que el Señor estaría junto al hombre que había elegido estar junto a él. Ellos oraron por la sanidad de Ruth y el Señor la tocó esa noche mientras orábamos. Un hermano me alcanzó $5 después del culto. Dios había estado conmigo. Distribuí muchos tratados en Los Ángeles, entre las prostitutas y en los salons. Pasaba mi tiempo libre repartiendo tratados, haciendo obra personal o predicando en la calle y en las obras misioneras. Solo descansaba cuando dormía y muchas veces, en lugar de eso, oraba. Tenía una gran carga por las almas. Nadie hay que se despierte para apoyarse en ti. Isaías 64:7. El hermano Allen, uno de los jóvenes de la obra misionera, me dio un trabajo de pintura. Era contratista. Durante algún tiempo trabajó en esto. Un día el diablo trató de matarme. Estaba pintando el borde superior del techo a 2 aguas de un granero subido a una escalera. Repentinamente, sin aviso previo, la escalera se deslizó y cayó, pero yo caí con los pies bien apoyados sobre el techo. Sucedió tan rápido que ni siquiera supe qué pasaba. La pintura salpicó todo el techo. Inmediatamente recordé el Salmo 91, 11 al 12. Los ángeles del Señor me habían sostenido. Podría haber caído del techo al suelo y haberme roto el cuello. El 8 de abril escuché predicar a F. B. Meyer de Londres. Describió el gran avivamiento que se estaba produciendo en Gales, a donde había ido de visita recientemente. Había conocido a Evan Roberts. Mi alma se conmovió hasta lo más hondo.
ya que había leído muy poco tiempo sobre ese avivamiento. Allí en ese momento le prometí al Señor que tendría plena libertad para actuar en mí, si podía usarme. La madre Whitton, la evangelista de las prisiones, vino a Pasadena y predicó en Peniel. Esa mujer amaba ardientemente al Señor. Yo ansiaba estar totalmente dedicado a la obra del Señor una vez más, pero no sabía cómo podría sostener a mi familia. Los obstáculos parecían muy grandes y mi fuerza muy pequeñas, pero el llamado de Dios estaba sobre mi vida, mi familia le pertenecía a Él. Si Dios me llamaba, yo no osaría fallarle. Distribuí tratados en el correo, bancos y otros edificios públicos de Los Ángeles, y visité muchas tabernas para repartir tratados allí también. Más tarde recorrí aproximadamente otras 30 tabernas en Los Ángeles. Los prostíbulos estaban totalmente abiertos en esa época, así que entregué muchos tratados allí. La muerte de la pequeña Esther me había partido el corazón, y yo sentía que solo podía vivir mientras sirviera a Dios. Quería conocerlo en forma más real y ver avanzar su obra con poder. Una gran carga, un gran clamor por un grandioso avivamiento se apoderó de mi corazón. Él me estaba preparando para servirlo en algo nuevo. Esto solo podía realizarse al darme cuenta de una necesidad más profunda de Dios en mi corazón y un verdadero trabajo de parto por las almas para Dios, y me lo dio. Muchos estaban siendo preparados de manera similar en ese momento en distintas partes del mundo. El Señor se estaba preparando para visitar y librar a su pueblo una vez más. Se necesitaban intercesores, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Isaías 59:16. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Cerca del 1 de mayo un poderoso avivamiento se desató en la iglesia evangélica metodista de Pasadena, situada en Lake Avenue. La mayoría de los jóvenes que habían salido de las reuniones en la obra misionera Peniel asistían a esta iglesia y habían sentido la carga de que hubiera un avivamiento allí. En realidad, habíamos orado por un avivamiento que barriera toda Pasadena. Dios estaba respondiendo nuestras oraciones. Me encontré con que en Lake Avenue se estaba produciendo una maravillosa obra del Señor. El púlpito estaba rodeado de almas que buscaban a Dios. No había grandes predicadores allí. Una noche casi todas las almas inconversas fueron salvadas. Dios estaba barriendo el lugar. La convicción pesaba en las almas de las personas. En 2 semanas, 200 personas se arrodillaron ante el altar, buscando al Señor. Los jóvenes de Peniel estaban debajo de todo esto y Dios los usaba en forma maravillosa. Entonces comenzamos a orar por un derramamiento del Espíritu para Los Ángeles y todo el sur de California. Encuentro las siguientes observaciones en mi diario escrito en esa época. Algunas iglesias de la santidad, las más prominentes en esa época, van a sorprenderse de que Dios les pase de largo. Él obrará en los canales que se rindan a Él. Deben humillarse para que Él las visite. Estamos clamando, Pasadena para Dios. Las personas están demasiado satisfechas con su propia bondad. Tenían poca fe y poco interés en la salvación de los demás. Dios las humillará pasándolas de largo. El Espíritu nos inspira a orar por un derramamiento poderoso y amplio. Grandes cosas nos esperan. Pedimos en grande que nuestro gozo sea completo. Dios se está moviendo. Estamos orando por las iglesias y por sus pastores. El Señor visitará a los que se rinden a Él. Y lo mismo se aplica hoy al pueblo pentecostal. Su fracaso, su éxito final para Dios será determinado por este factor. Debemos mantenernos humildes y pequeños a nuestros propios ojos. Si nos dejamos elevar por el sentimiento de nuestra propia importancia, estamos perdidos. La historia se repite en relación con esto. Dios siempre ha buscado un pueblo humilde. Él no puede usar otro. Martín Lutero, el gran reformador, escribió: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepentirse, quiere decir que la vida entera del creyente sobre la tierra debe ser un constante y perpetuo arrepentimiento. El arrepentimiento y el dolor, es decir, verdadero arrepentimiento, duran mientras el hombre está disgustado consigo mismo, es decir, hasta que pasa de esta vida a la eternidad. El deseo de la autojustificación es causa de muchos dolores del corazón. Siempre hay mucha necesidad de preparar el corazón en humildad y apartado de los demás,
antes de que Dios pueda venir en forma concreta. La profundidad de un avivamiento será determinado exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esta es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. El 12 de mayo, Dios trabajó en lo relativo a darle todo mi tiempo a Él, e hizo que le diera la espalda finalmente y para toda la vida a todo empleo secular. Dios quería ahora que yo confiara totalmente en Él para sostenerme a mí mismo y a mi familia. Acababa de recibir un librito, El Gran Avivamiento de Gales, escrito por S. B. Shaw. Salí a caminar un poco antes de desayunar y comencé a leerlo. El Señor había tratado de llevarme a tomar esta decisión sobre el servicio a Él durante años. Entonces celebramos un nuevo contrato. Él iba a tener el resto de mi vida en su totalidad, y yo jamás me atreví a romper ese contrato. Me encanta trabajar, y algunas veces he estado terriblemente tentado a hacerlo, ante una aparente necesidad. Siempre he trabajado más de lo que mis fuerzas naturales me lo permitían razonablemente. Mi esposa me guardó el desayuno, pero yo no regresé hasta el mediodía. Había perdido el apetito por la comida. El espíritu por medio de este pequeño libro me hizo arder. Visité a 3 predicadores y oré con ellos y varios otros obreros antes de volver a casa, al mediodía. Había recibido una nueva comisión y una nueva unción. Sentía la carga por un avivamiento. Un hermano me dio el dinero para un nuevo par de zapatos que necesitaba. El Señor ya estaba proveyendo. El diablo me estaba tentando en cuanto al contrato. Hacía 3 semanas que yo no trabajaba. Dios me había cerrado las puertas del trabajo. Durante algún tiempo pasé todos los días visitando gente y orando con ellos, distribuyendo el escrito de G. Campbell Morgan sobre el avivamiento de Gales. El espíritu de oración crecía en mí y decidí obedecer a la visión celestial. La cuestión del pan me había preocupado durante muchos años. Oré pidiéndole al Señor fe para confiar plenamente en Él. No solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4. El Señor me bendijo con un mayor espíritu de exhortación al avivamiento entre las iglesias y me dio al mismo tiempo artículos para escribir para la prensa de la santidad. Comencé a escribir para el Camino de Fe y el Evangelista de Dios. Una noche me desperté gritando alabanzas a Dios. Él se apoderaba de mí cada vez más. Ahora yo iba día y noche, exhortando a los hermanos a tener fe en Dios y a esperar obras poderosas. El espíritu de profeta también vino con fuerza sobre mí. Aparentemente recibí don de fe por el avivamiento muy definido. Evidentemente estábamos en los comienzos de maravillosos días por venir, y yo profetizaba continuamente sobre un derramamiento muy poderoso. Yo tenía un verdadero ministerio en la prensa religiosa y comencé a asistir a las reuniones de oración de varias iglesias para exhortarlas. Estábamos sin dinero y el diablo me tentaba para que volviera a trabajar. Debíamos la renta y solo tenía 50 centavos, pero el Señor escuchó nuestra oración. Estábamos por vender la cocina, teníamos que tener un techo para cubrirnos. Recibimos justo el importe que necesitábamos sin pedirlo a nadie. Dios fue fiel. El tratado de G. Campbell sobre el avivamiento en Gales extendió el fuego en las iglesias en forma extraordinaria. Visité también a muchos santos y comencé a vender el libro de Shaw, El Gran Avivamiento de Gales, entre las iglesias de Dios. Dios lo utilizó maravillosamente para promover la fe por un espíritu de avivamiento. Continué trabajando con la distribución de tratados y en tabernas y negocios. Para esta época ya mis ropas estaban muy gastadas. En respuesta a la oración, el Señor me dio por medio del hermano Match, un metodista de Pasadena, 2 juegos de ropa usada, uno liviano y otro más grueso, para el verano y el invierno. Ambos eran mejores que el que yo estaba usando, así que recibí una doble bendición, el doble de lo que había pedido. Prediqué en la iglesia metodista de la Amanda Park, 4 almas fueron salvas y otras quedaron bajo convicción de pecado. Uno salió corriendo de la reunión para no tener que rendirse al Señor. Comencé a visitar más iglesias y a escribir más mensajes para la prensa religiosa.
Con frecuencia el Señor permitía que pasáramos por grandes pruebas económicas, pero nunca dimos a conocer a la gente nuestras necesidades. Cierta vez solo teníamos un puñado de porotos en la casa, pero Dios nos proveyó antes de que termináramos de consumirlos. Un hermano me trajo una bolsa de papas como resultado de un testimonio que di en la primera iglesia evangélica metodista. Vale la pena obedecer a Dios. Prediqué nuevamente en la iglesia metodista de la Amanda Park y la reunión continuó hasta pasada la medianoche. Cayó fuego esa noche. Luego nos retiramos a la casa pastoral y seguimos orando hasta casi la entrada a la mañana. Yo le debía una semana de renta a la dueña de la habitación. El diablo entró en ella y me ordenó que le pagara inmediatamente o que me fuera. Pero Dios envió el dinero para la renta. Prediqué varias veces más en la Amanda Park y el fuego de Dios volvió a caer en forma maravillosa. Muchas almas fueron salvadas. El hermano Frambes y su esposa, los pastores, eran preciosos hijos de Dios. Dios también comenzó a obrar en las reuniones de la carpa del hermano Manley en Pasadena. La carga de oración por la obra era muy fuerte en mí en esos días. Descansaba muy poco, de día o de noche, ya que siempre estaba en algún culto o orando. Eran los primeros días, la lucha había comenzado, tanto Dios como el diablo se estaban moviendo. En mayo de 1905 escribí en un artículo "Mi alma arde al leer sobre la gloriosa obra de la gracia en galés. Los 7000 de la tierra, los que han estado con los que fueron perdonados", Ezequiel 9, que han estado gimiendo y clamando por la abominación y la desolación en la tierra, por el deterioro de la piedad vital para el cuerpo de Cristo, tienen una buena excusa para regocijarse en un momento y con una perspectiva como esta, en que Dios una vez más se está moviendo en la tierra. Pero ¿dónde están los hombres que se despertarán para aferrarse a Dios? Que nuestra expresión clave en este momento sea California para Cristo. Dios busca obreros, canales, gusanos de polvo. Recordemos que debemos ser como gusanos para trabajar con Él. La vida de Jesús rebosaba de oración por cada poro. Este género es demasiado para la mayoría de la gente, pero ¿no será este el último llamado de nuestro Señor